¿Estamos preparados para empezar? Bueno, pues la verdad decir que yo me estoy gozando, ¿vale? La verdad que es un momento bueno, cómodo, de paz, a gusto, ¿vale? Me parece muy bien el tema de hoy, el plan que ha tenido el responsable, ¿de acuerdo? Con esta clase de exponencia y del público que hay, que es maravilloso, ¿eh? Y bueno, decir que para mí es una bendición. El hermano Miguel ha tardado 20 minutos, yo voy a tardar 10, de verdad. Bueno, deciros que yo he tenido una semana para preparar el tema, ¿eh? Y bueno, decir que yo no veo mucho, pero he escrito un libro, un libro de apuntes, ¿vale? Pero bueno, no vamos a leer nada, quisiera haberlo leído, ¿vale? Para que no se escapara ningún punto, porque la verdad, las exponencias que ha habido hasta ahora me parecen una maravilla, ¿de acuerdo? La exponencia de nuestro hermano responsable, del Paco, y la exponencia del hermano, pues me ha parecido, de Miguel, me ha parecido una bendición, ¿de acuerdo? O es que tenía muchas ganas, pero bueno, ha sido una bendición. Parece que no, pero son temas doctrinales muy maravillosos. Todo lo que sea doctrina, todo lo que sea bíblico, todo lo que sea literatura bíblica es una maravilla, ¿de acuerdo? Yo creo que debemos de concentrarnos en bueno, pues en eso, en estudiar la Biblia, estudiar la palabra tan maravillosa y tan bendita. Bueno, pues yo quisiera, mi tema en esta tarde es psicología pastoral, ¿de acuerdo? La psicología pastoral no es una ciencia unitaria, ¿de acuerdo? Porque la comparte, tiene muchas ramas, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Y hay una de las ramas de la psicología que me parece fascinable, y es la psicología social, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una de las cláusulas de la psicología social dice que la realidad es constructiva. Se puede construir una realidad a raíz de una palabra, a raíz de una expresión, ¿de acuerdo? Y para ello yo quisiera haber hecho psicología en público, pero no tenemos tiempo, así que vamos a hacerla rápido. He comprobado que un profesor, ¿de acuerdo? Pues llega a clase y hace una exponencia, y cuando acaba de hacer la exponencia se dirige a los alumnos y le dice: bueno, pues tengo que confesar algo, y lo que tengo que confesar es que he salido de casa muy preocupado porque he matado a mis hijos, he matado a mi mujer, y bueno, y ahora cuando acabe de clase me voy a la policía a denunciarme a mí mismo. Claro, eso creó un alboroto entre la gente, entre los alumnos que estaban en aquel lugar. Claro, pues esos alumnos salieron de clase alborotados, llegaron a los demás profesores: mira lo que ha dicho el profesor que ha matado a sus alumnos, que para aquí, para allá. Y de esas bocas fueron a otra y a otra y a otra, y se creó algo social muy grande, y empezó a construirse una realidad, aunque el profesor no había hecho nada de eso, pero a raíz de algo infundado se creó una realidad colectiva, se construyó. Y bueno, me parece muy fascinable
el mundo o la ciencia de la psicología. ¿De acuerdo? Pero claro, a nosotros en esta tarde, el tema de esta tarde es psicología pastoral. Pero claro, antes de pronunciar o de enseñar qué es psicología pastoral, ¿de acuerdo? Como digo, yo tengo ahí un libro, he hecho un libro, pero soy el único profesor diferente a todos los profesores, ¿de acuerdo? El otro día me invitaron en la iglesia de Loja, y estuvimos en Loja, y claro, cuando entremos allí, pues tenían las luces así a media luz, y claro, me ayudaban todos los hermanos a subir como yo digo, al escenario, y me sentaron allí, parecía yo que era discapacitado en todos los sentidos. Claro, y se quedaron todos mirándome, toda la iglesia mirándome, y cuando me presentó el hermano de la iglesia, el pastor, digo, bueno, pues aquí tenemos a nuestro hermano Tobías, profesor de la escuela de la Campiña, de la zona de Córdoba, que está y está. Muy bien, muy bien. Claro, pero yo cuando me subí, parece ser que hice como psicología, un esquema psicológico de toda la iglesia. Claro, se quedaron mirándome y yo digo, sí, digo, soy el profesor diferente a todos los profesores, soy el único profesor ciego que hay en toda la escuela. Y bueno, pues decir que me gustaría haber leído todo el tema para que no se escapara ni un detalle. Pero bueno, vamos a intentar dar todos los detalles posibles. Se me van 20 minutos, de verdad, 20 minutos, ¿de acuerdo? Pero claro, antes de exponer qué es psicología pastoral, me gustaría saber qué es la psicología. ¿De qué trata la psicología? Yo esta materia nunca la había estudiado. Sí es verdad que he estudiado algo de filosofía, porque la filosofía es una ciencia antigua, bíblica, ¿de acuerdo? Aunque la psicología también es bíblica. Ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Quisiera saber qué es psicología. Bueno, pues vamos a ver la definición de lo que es psicología en su esencia. Vamos a empezar sabiendo lo que es psicología en la etimología, en su etimología, ¿de acuerdo? Cuando digo etimología estamos hablando del original, del original, de lo más original. Quisiera decir que a veces expresamos muchas veces, y yo lo digo mucho a mis alumnos, que hablamos muchas veces del original. Y yo digo que el original no existe, existen los versos más originales, ¿de acuerdo? Pero el original no existe. Entonces, vemos la palabra psicología en su etimología en griego, que tiene dos definiciones, ¿de acuerdo? Está la palabra se parte en dos, psico y logía, ¿de acuerdo? En griego significa psique, que significa alma. La segunda vertiente que tiene es logía, que significa logos, que ya sabemos todos lo que significa logos, pero logía significa tratado, logos significa estudio o ciencia, santo es el Señor. Bueno, pues ya sabemos la etimología de la palabra psicología, sabemos el origen de su palabra. Diríamos que la psicología trata o estudia el alma, ¿de acuerdo? Esa sería la traducción más o menos. Pero yo quisiera saber si la psicología es una ciencia original o es madre, ¿de acuerdo? Si estudiamos la palabra psicología no es madre, ¿de acuerdo? Porque es una rama
de la palabra o de la ciencia filosofía. ¿De acuerdo? No es una ciencia natural, original, la palabra psicología, porque es una rama, es una extensión de la rama o de la ciencia, mejor dicho, filosofía. Y tengo que decir que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir que la filosofía es la madre de todas las ciencias, de la teología, de la psicología, de todo lo que acabe en gía. La filosofía es la madre. Lo demás son todo ramas. ¿De acuerdo? Y decir que, bueno, la filosofía, la psicología, perdón, no es una ciencia muy antigua, más bien es moderna. ¿De acuerdo? Es moderna, no es una ciencia antigua, por ejemplo, como la filosofía, que podemos verla bíblicamente cuando Pablo estuvo en Atenas. Dice la Biblia que allí había dos clases de filósofos antiguos, dos clases de filósofos muy antiguos, los epicureos y los estoicos, y cuando Pablo dirige allí la filosofía, la cimentación de una de las escuelas de filósofos que había era que se agarraban, sus cimientos era que el mundo había sido creado por un ser supremo. De ahí que pues había tantos altares, porque no conocían a todos los dioses, no sabían qué ser supremo había construido el mundo. Y de ahí tantos dioses que tenía el pueblo de Atenas. Bueno, dicho esto, quisiera decir que la psicología, que estamos con la psicología, pues se utiliza solamente en el método clínico. Aunque es mucha política, pero es necesario comprender qué es la psicología para comprender luego qué es la psicología pastoral. ¿De acuerdo? Bueno, pues la psicología solamente se utiliza en el método científico y tiene un método de funcionar. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí solamente es donde se ubica la filosofía, donde se desempeña el trabajo de la psicología, Bueno, pues esto más o menos es la psicología, ¿de acuerdo? La psicología, hermano, he dicho que no es una ciencia unitaria porque se compone de muchas ramas. La filosofía en sí se compone de muchas ramas. Por ejemplo, psicología social, psicología del desarrollo, psicología de la salud, psicología de la hermenéutica, psicología pastoral y muchas infinidades de psicología. ¿De acuerdo? Pues eso es la psicología. La psicología explora muchas clases, muchas formas de estudio. Una de ellas es la mente humana, estudia la mente humana, cómo piensa la mente, estudia la mente, como he dicho, estudia, es que si no lo leo no me acuerdo, ¿vale? Pero estudia la recepción, la inteligencia, la capacidad intelectual, todo lo que se refiere a mente. ¿De acuerdo? Eso es la filosofía. Perdón, la psicología. ¿De acuerdo? Esa es la ciencia, esa es la composición de la ciencia psicología. ¿De acuerdo? Y yo me pregunto que qué tiene que ver la psicología con lo pastoral. ¿De acuerdo? Quisiera decir que es muy importante. ¿De acuerdo? Porque
Lo pastoral, ya sabemos todo lo que es lo pastoral. ¿De acuerdo? Se trata de un trabajo, se trata de unas capacidades pastorales, se trata de administración, se trata de relación, ¿de acuerdo? Se trata de trabajar con un grupo, se trata de trabajar con una iglesia. O sea, que ¿qué importancia tiene la psicología en el ámbito o en la labor pastoral? Pues es mucha, hermano. Porque aunque creamos que no, todos los que administramos, y quiero hablar solamente y exclusivamente a los que administran la iglesia de Dios, solamente a esos quiero hablarle en esta tarde, pues aunque no quieras, todos somos psicólogos. Dios nos infunde, Dios nos dirige, Dios nos enseña a eso, hermano, a ser psicólogos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en nuestro ámbito o labor pastoral? Vemos a una persona, la examinamos. Yo, por ejemplo, hermano, entiendo a la gente solamente con mirarla a los zapatos. Yo le miro el calzado a un hermano y parece ser que algo sensorial se me entiende y veo cómo tiene el zapato, si lo tiene desgastado por un lado, si lo tiene nuevo, si lo tiene limpiado, no sé. En fin, lo que quiero decir es que eso, pues que todos somos en especie un psicólogo. Dios nos hace ser psicólogos, porque ese es nuestro trabajo, es tratar con la gente, es saber entenderla, es saber dirigirla, es saber comprenderla. En eso consiste la psicología pastoral, en llevar la psicología, el estudio, la conducta del ser humano, entenderla, para poder pastorearla, para poder dirigirla. Eso es psicología pastoral. Tan sencillo como eso, llevar la psicología al ámbito pastoral. Así como comprenderás, pues casi todos somos psicólogos. Casi todos somos psicólogos. Pero bueno, somos psicólogos sin entender la materia. Y a veces la cosa nos sale bien, otras veces nos sale mal. Pero si tuviéramos un patrón, si tuviéramos una carretera, o si tuviéramos una dirección, o si tuviéramos un molde de cómo emplear la psicología a la labor pastoral, hermano, nuestro rendimiento sería un 100%. Todo sería mejor, todo sería más llano y todo sería un poquito más perfecto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner la segunda diapositiva, por favor. ¿Qué te parece si nos introducimos, hermano, en la psicología pastoral? ¿De acuerdo? No vamos a introducirnos de una manera práctica, sino de una forma teórica. Quiero decir, hermano, que la psicología pastoral es un compendio de muchos temas. De muchos temas. Porque mira, cuando un psicólogo se sienta delante de un paciente, hermano, tiene que introducirse en la mente de esa persona en todos los ámbitos. Cómo piensa, cómo siente, cómo respira, cómo anda, sus necesidades. Es muy compleja, tiene muchos temas, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentarlo descifrarlo de mente, de pensamiento, ¿de acuerdo? Así que vamos a utilizar solamente el esquema. Vamos a introducirnos
bien en el tema, pero bueno, yo quiero, hermano, hacer psicología pastoral en la teoría. ¿Cómo debe comportarse el ministerio? Mejor de comportarse no. La palabra es cómo debe ser la conducta. Exactamente, porque hemos dicho que la psicología es el estudio de la conducta del ser humano. ¿De acuerdo? Eso es la psicología. Pero ahora vamos a introducir la psicología en el ámbito pastoreo. ¿Cómo tiene que ser la conducta del pastor en la iglesia? ¿De acuerdo? Así que psicología pastoral, el desarrollo de todo lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una breve introducción, que Dios quiera que sea breve, Dios quiera que sea breve, Dios quiera que sea breve. Vamos a hacer una breve introducción que tiene solamente 2 temas, ¿vale? En la introducción, los 2 temas que tiene es la conducta del pastor con la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Sabes una cosa? Que yo hace un tiempo no tenía que la psicología era doctrinal. ¿De acuerdo? Pero hoy en día tengo que decir que sí, que la psicología es doctrinal, es un tema doctrinal. Así que nos vamos a introducir en una serie de versos que nos van a apoyar que la doctrina, la psicología pastoral es una doctrina. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de unos versos que nos metan en la psicología pastoral y después vamos a ver qué tiene que tener muy claro el pastor de sí mismo. Ahí vamos a ver 3 cosas que el pastor tiene que tener claro de sí mismo, ¿de acuerdo? Entre medias de esas 2 ponencias hay una pregunta que es ¿cómo tengo que pastorear? ¿De acuerdo? Seguidamente de la pregunta vamos a introducirnos en un verso que todos conocemos, que es una bendición. Y ese verso, hermano, nos va a comunicar que un tema muy precioso, que es dirección, provisión y corrección. No vamos a entrar en el tema, pero seguidamente sí vamos a entrar en el tema, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es dirección. Dirección tiene 4 apartados, que es hacia dónde, no sé si lo vamos a dar todo, hacia dónde, corazón de pastor, los prejuicios, las contrariedades, crisis pastoral, ¿de acuerdo? Siguientemente vamos a introducirnos en la provisión, ¿de acuerdo? Vamos a tocar una materia que es un componente de la psicología, que es la psicoterapia. ¿Qué tiene que ver la psicoterapia con la psicología pastoral? ¿Qué tiene que ver la psicoterapia con la labor pastoral? ¿De acuerdo? Y seguidamente vamos a tocar corriendo, rápido, porque no vamos a leer nada, ¿vale? Después vamos a ver dentro de la provisión, la formación y la bíblica del pastor. Y después vamos a ver por el quinto paso, vamos a ver otra materia que es la corrección. Nos vamos a introducir en el verso 23 de los Salmos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que la corrección es por medio de la disciplina, ¿de acuerdo? Así que a mí me gusta empezar por lo último siempre. En un estudio siempre empiezo por lo último. Yo soy muy raro, ¿de acuerdo? Siempre empiezo por lo último y acabo por lo primero, ¿de acuerdo?
porque me cuesta mucho trabajo, hermano. Yo muchas veces a los candidatos que hacemos clase, siempre les digo, oye, empezar por el cuestionario, ¿por qué no empezáis por el cuestionario? ¿Por qué no empezáis por el cuestionario y acabáis por la lección? Y se quedan mirándome como diciendo, bueno, pero esto cómo vamos a empezar por el tejado antes de... Bueno, pues cada maestrillo pues tiene su librillo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es todo lo que vamos a hablar. Tal y como se ve ahí. No sé si vamos a tocar todos los puntos, ¿de acuerdo? Los pasaremos de rocecillo para tardar esos 10 minutos que me quedan. ¿De acuerdo? Déjala esa. Esa está bien. Bueno, pues, ¿cuál es la conducta del pastor? ¿Cómo tiene que ser la conducta del pastor? No vamos a leer nada, ¿vale? Sino yo tengo aquí unos versos que sí os los voy a dar para que lo sepáis solamente. A ver si lo encuentro. Que se componen de la doctrina de la psicología pastoral. A ver si lo encuentro. Mira qué letra tengo que utilizar, responsable. Yo creo que ya está bien. Pero bueno, por aquí están los textos que los voy a dar para que todos lo sepáis. Bueno, pues uno de los textos, hermanos, se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. ¿De acuerdo? Ahí encontramos el verso que dice, para que si tardo, ya conocéis todos el verso, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este texto nos introduce un poquito en las formas o en las maneras como debe de pastorear. Habla de la conducta que debe de tener un pastor en la iglesia. ¿De acuerdo? Solamente son 3 textos. El siguiente es Hechos capítulo 20, versículo 28, que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿De acuerdo? El tercero es, que este sí lo vamos a leer entero, es Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Y dice, apacientar la grey de Dios, que está entre vosotros. Santo es el Señor. Y dice, ¿cuánto? Es que no veo. Dice, apacientar la grey. Por favor, ¿puede venir alguien y léemelo? Léemelo, por favor. Léelo. Primera de Pedro, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vale, muchas gracias. Bueno, pues estos 3 textos son una bendición. A partir de estos 3 textos podemos decir que la psicología pastoral es todo una doctrina bíblica. ¿De acuerdo? Ahí vemos que en uno de los textos Pablo enfatiza a Timoteo que tiene que tener una conducta dentro de la iglesia. En todos los versos, la traducción de todos los versos está hablando de una conducta, cómo debe comportarse un pastor con la iglesia, no de una forma deshonesta o de ganancias deshonestas, sino que sea con un ánimo pronto, que sea de una forma... Santo es el Señor. Y Pablo de Tarso está incitando a que los pastores que pastorean tienen que tener una cierta conducta en el pastoreo. ¿De acuerdo? Pero también enfatiza que el ministerio que pastorea tiene que tener
tres cosas muy claras de sí mismo para poder pastorear una iglesia. Una de las cosas que enfatiza Pablo es que tiene que tener claro su llamamiento. No sé si entrar, pero bueno, ahí estamos, ¿vale? Una de las cosas que Pablo enfatiza es que tiene que tener claro, muy claro, si ha sido llamado por Dios, si es Dios quien le ha puesto por obispo, si es Dios quien lo ha llamado. Porque no podemos estar, hermanos, siempre pues en una duda constante, si soy de Dios, si verdaderamente Dios me ha llamado. Hermano, es algo agotador. Es algo, hermano, que nos va a perjudicar a nosotros mismos y va a perjudicar a otros ajenos. ¿De acuerdo? Así que Pablo de Tarso enfatiza, hermano, que tenemos que estar seguros de nosotros mismos, de nuestro llamamiento. E incluso, hermano, dice que hay que pronunciarlo. Si estás seguro de tu llamamiento, hay que pronunciarse. Oye, que he sido llamado por Dios, que no me ha llamado cualquiera. Él, no sé si es en primera o segunda de Timoteo, expresa, dice, doy gracias al Señor Jesús, que me tuvo por fiel y me puso por ministerio. Así que, hermano, una de las cosas que... Ya me subió el azúcar. Una de las cosas que tiene que tener muy claro el ministerio es su llamamiento. ¿De acuerdo? Para poder pastorear la iglesia de Dios. Otra cosa que enfatiza Pablo es que tiene que tener una formación. Es que me baja y me sube. Yo quiero acabar pronto porque tengo hambre. ¿Eh? Otra de las cosas que enfatiza Pablo, que tenemos que estar muy seguros de nosotros mismos, es de nuestra formación. ¿De acuerdo? De nuestra formación. Mira, cuando vas a un trabajo requiere un tipo de formación y de ahí depende el rendimiento. De ahí depende, pues, muchas cosas, según la formación que tenga, porque no vamos a trabajar por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues de banquero, de director de un banco, sin tener una clase de formación. La reacción que vamos a hacer en ese trabajo, según nuestra formación, va a ser buena o va a ser mala. ¿De acuerdo? Así que Pablo de Tarso enfatiza que tenemos que tener claro, muy claro, es que tenemos que tener una formación, una clase de formación, que luego la veremos, ¿de acuerdo? Y otra cosa que tenemos que tener muy claro es un área que se llama desarrollo. Desarrollo, hermano, es en el ámbito de psicología pastoral, se trata de la relación que tiene que tener el pastor con la iglesia. Hoy en día, hermano, lo que escasea mucho es la relación del pastor con la iglesia. Depende, hermano, de la relación que tenga el pastor con la iglesia, así va a hacer crecer a la iglesia. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es la relación del pastor con la iglesia? Es día a día. Es momento a momento. Es enseñanza a enseñanza. Es problema a problema. Solamente en el desarrollo, hermano, podremos ayudar verdaderamente a la iglesia. Y en ese desarrollo, hermano, de vivir con la iglesia día a día, la iglesia va desarrollándose, el pastor se va creando una unidad
perfecta, laboral, y el pastor en ese desarrollo pues tiene unos pensamientos de unas formas, de una manera, y hay una pregunta que obtiene el pastor que es: ¿cómo debo pastorear la iglesia? A raíz de ese desarrollo, de ese estar con la iglesia, de ese vivir diariamente, el pastor encuentra las maneras de dirigir a la iglesia, encuentra las maneras de hacer actividades, y al final tiene una pregunta que es: ¿cómo debo pastorear a la iglesia? ¿De acuerdo? Esa pregunta es muy necesaria. Mira, yo soy pastor y creo, hermano, que muchos de los pastores y muchos de los candidatos que administran, que están pastoreando, se hacen esa pregunta. ¿Alguna vez se hacen esa pregunta? Y hermano, ¿quién no quisiera tener esa respuesta lo más antes posible, hermano, para pastorear con confianza, con seguridad de espíritu? A veces, hermano, entramos a la iglesia y entramos con una indecisión de cómo hacer las cosas, de qué forma las vamos a hacer. Buscamos en nuestra mente las formas y las maneras, pero no es la correcta, hermano. Si tuviéramos un patrón sería una bendición, ¿sí o no? Bueno, pues existe esa pregunta. ¿Cómo debo de pastorear? ¿Cómo debo de pastorear? ¡Qué bendición! ¿Cómo debo pastorear? Bueno, pues yo en esta tarde ya estamos a la mitad, ¿vale? Quiero decir algo. ¿Alguien tiene por ahí la Biblia? Vamos a leer solamente otro verso y se acabó. ¿Vale? El Salmo 23, hermano Miguel. Quiero decir en esta tarde que existe un molde bíblico de pastoreo. Existe un patrón de pastoreo. Y quiero decir, hermano, que quede muy claro que es esencial, que solamente hay un molde. Hablando de hermenéutica, hermano, tengo que decir que el concepto de la hermenéutica es solamente uno. Un texto no tiene dos vertientes. Un texto tiene solamente un sentido único. No tiene dos sentidos, ni al contra, ni... No. En la hermenéutica, hermano, el verso tiene solamente un concepto. En el vocablo de la hermenéutica dice que solamente tiene un sentido único. Y quiero decir, hermano, que ese molde existe bíblicamente y doctrinalmente. Solamente existe una forma, existe un molde de pastorear. Que todos los pastores que pastorean la iglesia de Dios deben de regirse de esas formas y de esas maneras. Y es el Salmo 23, versículo 1. Mira lo que dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mi mesa delante de mi presencia. Deben que sean buceaduras, como que mi cabeza con aceite, estaré usando en la casa. De acuerdo, muchas gracias, hombre. Ya no vamos a leer más versos. Bueno, pues quiero decir que en esos versos que hemos leído, existe un patrón único. Y el patrón de pastoreo se llama dirección, provisión y corrección. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver que el pastoreo de todo pastor que administra la obra de Dios, en este caso la iglesia,
se tiene que fundamentar en 3 columnas. Esas 3 columnas se llaman dirección, provisión y corrección. Vemos la primera, ¿vale? Rápido y corriendo. Estamos hablando de psicología pastoral en toda su totalidad, tal y como es, ¿vale? La primera lección del pastoreo se llama dirección. ¿Hacia dónde vamos a ir? Todo pastoreo tiene que tener muy claro que debe de fundamentar su forma de pastorear en el Salmo 23. Y el Salmo 23 nos dice que existe una dirección. La palabra dirección, hermano, es muy fácil de descifrar. La componen 3 adjetivos: dirigir, conducir, ¿de acuerdo? Y el otro lo voy a dejar que lo piense. Eso es la palabra dirección. ¿Pero hacia dónde? El mismo verso nos enseña hacia dónde debemos dirigir a la iglesia. Y habla de unos lugares delicados, unos lugares de reposo, unos lugares de gozo, unos lugares de aliento. ¿Hacia dónde debemos conducir a la iglesia? Hacia esos lugares, no existen otros. Hay iglesias, hermano, que son dirigidas hacia otros lugares que no son de Dios. Y Dios Dios tiene un patrón, Dios nos enseña, Dios nos dice hacia dónde debemos de dirigir a la iglesia, a la grey de Dios. ¿Acaso los pastores del Antiguo Testamento que estamos estudiando ahora dirigían a las ovejas al desierto? No. Siempre las dirigían hacia lugares de pastos fértiles, donde había agua, a sitios buenos. Pero vemos, hermano, hoy en día hay iglesias que pasan por esos desiertos. Dios quiere que vayamos a esos lugares o que dirijamos a las ovejas, a las iglesias a esos lugares. No. Existe un patrón. Dios nos dice hacia dónde tenemos que dirigir a la iglesia. Dios tiene una relación personal con cada individuo. Pero en global, la iglesia, el rebaño, tiene que ser dirigido hacia un lugar. Hacia esos lugares de reposo, de aliento, de llenura de Dios. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos dónde tenemos que dirigir a la iglesia, a esos lugares de bendición. Pero claro, tenemos que saber que para dirigir a la iglesia, a esos lugares sin prejuicios propios, debemos de tener algo, y es un corazón de pastor. En el Antiguo Testamento, hermano, los pastores tenían corazón de pastor, porque era lo que había, era las costumbres, era la forma de vida. Se preocupaban por las ovejas, se desvivían por las ovejas, eran tiernos con las ovejas, no sé, muchas cosas. Santo sea el Señor, cuidaban de las ovejas a toda costa, se perjudicaban por las ovejas, por un simple cabrito. En el mismo Dios, del mismo Dios vemos que hay un verso, no me acuerdo ahora si es Lucas o Juan 15, que hay 3 cosas que se pierden. Se pierde una oveja. De 100 ovejas se pierde una oveja, un 1%. Pero dice que luego se pierde una dracma, de 10 dracmas se pierde una, que es un 10%.
y más tarde se pierde, de 2 hijos se pierde uno, un 50%. Pero para que veas que al final del relato se encuentran todas. Pero Dios le da importancia tanto a un 1% como a un 10%, como a un 50%. Pero para eso hay que tener un corazón de pastor. La Biblia nos dice en 2 de Corintios, en Hechos, en Primera de Tesalonicenses, nos dice cómo tiene que ser el corazón de pastor. Nos dice que tiene que ser tierno, que tiene que ser amable, que tiene que tener una preocupación diaria, en 2 de Tesalonicenses. En los Hechos nos dice que tiene que tener un testimonio. En fin, para pastorear a la oveja, primero necesitamos tener un corazón de pastor. Por eso hoy en día, hermano, pues, por desgracia, a veces, no siempre, pero a veces, hermano, vemos que a veces solamente nos preocupamos por la casa grande, nos preocupamos por ciertas personas, por otras no, porque las vemos más sencillas, más, no sé qué decir, ¿de acuerdo? No es el día ni el tema que estamos tratando hoy, ¿de acuerdo? Pero hay que tener corazón de parto, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde vamos? Ya sabemos, hacia dónde tenemos que llevar a las ovejas, a otros lugares no, a esos lugares delicados, preciosos, maravillosos, de gozo, de aliento, de prosperidad. Y tenemos que tener corazón de pastor, pero tenemos que saber que las direcciones que tomamos vienen con decisiones que tomamos. Y esas decisiones en el ámbito pastoral, utilizando la psicología, tenemos que saber que tendremos prejuicios. ¿Prejuicios de qué índole? Prejuicios de contrariedades, prejuicios de choques, prejuicios de diferencias con las propias ovejas, con la propia iglesia, pero esos problemillas no nos tienen que hacer desistir de lo que Dios nos está encomendando, porque son parte del pastoreo, hermano. Son parte de nuestra labor pastoral. Esos prejuicios son parte de nuestra labor pastoral. ¿O solamente queremos bendiciones? Bendiciones, 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 bendiciones. A veces tendremos prejuicios. Pero, hermano, también tendremos crisis pastorales. Dentro de esos prejuicios tendremos crisis pastorales. Y tengo que yo ya no hago más exponencias con el Paco, porque el Paco hoy ha hablado mucho de psicología pastoral. ¿De acuerdo? ¿Quién puede estar libre de una crisis? En el ámbito pastoral, nadie puede estar libre de una crisis, porque una crisis viene en el momento que menos te esperas. Son pensamientos que te atormentan, y esos pensamientos que nos atormentan nos llevan ¿hacia dónde? Hacia lo que habla el Paco, hacia un sufrimiento. El Paco ha hablado de un sufrimiento. Estamos utilizando psicología. Es como si hubiera un psicólogo y un paciente, ¿de acuerdo? Estamos viendo todas las áreas que puede pensar, que puede ir la mente humana, que puede tener la conducta humana, ¿de acuerdo? La conducta del hombre, lo que aflora de la mente, ¿de acuerdo? Y tenemos que comprender que tenemos que tener crisis pastorales. Y esas crisis pastorales nos van a llevar a un sufrimiento. La pregunta, hermano, es que cuando viene ese sufrimiento,
y nos hace mal, porque el sufrimiento nunca te va a hacer bien, ¿de acuerdo? Te hace mal, voy a utilizar mi palabra, te quebranta, te quebraja, te rompe, te desanima, te desalienta, no sé, todo lo que acaba en esta. Santo sea el Señor. El sufrimiento te hace mal, te hace mal. Pero hay una pregunta. ¿El sufrimiento me beneficia? ¿Sí o no? El Paco ha dicho que el sufrimiento es bueno. Es bueno. Mira, para introducirte lo que vamos a hablar ahora, necesito decirte una cosa. Hay un bicho que se llama una ostra, la ostra. Yo no sé si conocéis el ejemplo, que es muy sencillo y muy eficaz. La ostra produce una perla. Pero ¿sabes cómo se produce la perla? Se produce porque un granito de arena entra dentro del cuerpo de la ostra. Y ahora ese granito de arena crea un roce dentro del cuerpo de la ostra. Y ese roce le crea un sufrimiento a la ostra. Y de ese sufrimiento le hace que secrecione un líquido que se llama nácar. Y al secrecionar ese líquido que se llama nácar, se crea una perla. ¿El sufrimiento es bueno? ¿Sí o no? Sí, el sufrimiento es bueno. Hace de nosotros unas cosas maravillosas. Maravillosas. Hay un verso que no viene al caso, pero que sí viene al caso. Dice, todo lo que le acontece a un cristiano, que para bien. E incluso el sufrimiento. Mira, el sufrimiento viene de tres maneras, pero sale de tres formas. El sufrimiento puede salir por el arrepentimiento. Y tú dirás, ¿el sufrimiento cómo va a salir por el arrepentimiento? Claro. Porque a veces, hermanos, nosotros nos ganamos o provocamos esas crisis pastorales en nuestra propia vida a causa, y ahí lo dejamos, de nuestro mal obrar, nos crea una crisis y esa crisis trae un sufrimiento. Y a veces, hermanos, para que salga ese sufrimiento, necesitamos ¿qué necesitamos? Confesarnos y arrepentirnos. Uno. Hay otra forma de la que sale el sufrimiento, hermano. Y yo le llamo la escuela de Dios. La escuela de Dios. A veces hay sufrimientos que nos son provocados en nuestra vida que solamente tienen una salida, y es la puerta de la fe. Y la puerta de la fe involucra a la enseñanza, a la escuela de Dios en nuestras vidas. A veces, hermano, aprendemos enseñanzas en ese sufrimiento que por eso sale, nos provoca unas enseñanzas tan eficaces y tan asombrosas que no podemos concebirlas, pero esas enseñanzas que recibimos, hermano, se llaman experiencias. Se llaman experiencias, hermano. Y esas experiencias no son necesarias, hermano. Pero vamos a ver, esas experiencias, hermano, esas enseñanzas que recibimos en la escuela de Dios, por medio de ese sufrimiento, tengo que decir que no son gratis. Son sufridas. Claro que sí. Pero también tengo que decir que no son para que te des tono, ni para que te des importancia. Tengo experiencia. No. Esas experiencias Dios te las concede y Dios te las enseña para algo, para que enseñes a otros a que no tengan que pasar por el sufrimiento que tú ya has pasado. Eso se llama psicología pastoral. Dios nos moldea a su forma y a su manera. Pero hay otra forma que salen los sufrimientos.
Hemos dicho 3. Falta una. Hay sufrimientos, hermanos, que se escapan a la mente. Se escapan a la mente. No se comprende por qué este sufrimiento. ¿Por qué esta manera? La respuesta está en Juan capítulo 9. Y hermano, y es para que la gloria de Dios se manifieste. A veces necesitamos que Dios nos defienda. Necesitamos que Dios se justifique y se manifieste nuestra manera de una manera asombrosa. Y tengo que decir, hermano, dicho sea de paso, que Satanás o el diablo en nuestro trabajo laboral se cree que nuestras tormentas, nuestros problemas, nuestro cementerio, nuestro sufrimiento van a acabar con nosotros. Pero solamente te digo, hermano, que Dios ha escogido la plataforma del sufrimiento para exhibir su grandeza, su poder y todas las cosas tan maravillosas que Dios representa. Así que siéntete feliz cuando sufras, cuando haya un sufrimiento que entre a tu vida. Dios va a hacer algo especial, de una manera especial, ¿vale? Ahora bien, en el ámbito de la crisis pastoral, el sufrimiento, hay un sentimiento que se llama agotamiento, que no es sufrimiento, es agotamiento. Ojo con el agotamiento, que eso no es crisis, ni tampoco es sufrimiento, es agotamiento en la labor pastoral. El agotamiento es la última estación que el tren se para antes de llegar a la explosión, antes de llegar a reventar. Ojo con el agotamiento, cuidado con el agotamiento. El agotamiento, hermano, en el agotamiento se producen cosas, situaciones muy malas, muy malas, muy malas. Así que hay que parar el tren del agotamiento antes de que llegue a la estación, antes de que llegue a explosionar. Y ahí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Ojo con el agotamiento, no lo confundas con sufrimiento. Pablo de Tarso, y me viene al caso en una de las cartas, dice: me siento con tanta presión, me siento como reo a muerte, dice la Escritura. Me siento como reo a muerte. Tantas veces que la habían cogido y la habían encarcelado, y ahora en esa carta especifica y dice: me siento con tanta presión, me siento como reo a muerte. Y tendríamos que preguntarle: tantas veces que te han hecho, tantas cosas que te han hecho, y no te has sentido de esa manera. Es que Pablo de Tarso estaba en un estado de su vida de agotamiento, y estaba llegando a la última estación, estaba llegando a la explosión. Santo es el Señor. Pero incluso, hermano, en esos momentos difíciles, malos, de agotamiento, que nos van a llevar a una situación mala, Dios nos bendice. Solamente Dios quería con Pablo de Tarso, le faltaba un poquito le faltaba. Y Dios tiene que meterlo en la olla express, en esa presión. ¿Para qué? Para que la carne acabara de hacerse, de fundamentarse, de convertirse. Así que a veces las presiones, que no son crisis, sino que es algo más, lo único que quiere Dios es llevarnos a un nivel más, a un nivel más, a un convertimiento más. Así que eso es dirección. Tenemos que saber tomar esa dirección, no nuestra dirección, sino la dirección que Dios dice, de esa forma y de esa manera. Bueno, pues entramos a la provisión. Ya nos queda, estas son muy cortas, 5 minutos cada una, ¿vale? A la provisión. El pastor tiene que tener una cosa muy clara, que tiene que conocer tanto a la iglesia para poder saber qué necesita, qué alimento necesita.
Porque si tú no conoces a la iglesia, no sabes lo que le gusta, no sabes lo que necesita. Y para eso, hermano, nos hace falta tener psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia es cuando un psicólogo se sienta en su sillón y sienta al paciente en el suyo y realiza una clase de cosas. Y lo primero que realiza es, el psicólogo tiene que mostrar un interés inmenso sobre el paciente. El paciente lo ve y puede que se abra con él. Pero si el psicólogo no pone interés, el paciente jamás le confesará lo que hay en lo más adentro de su corazón. ¿De acuerdo? Así que nosotros tenemos que ser psicólogos y tenemos que mostrar interés. Interés por la obra. Interés por la iglesia. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que quiere la iglesia? ¿Qué le falta a la iglesia? Agua, pan. Debemos ser psicólogos. Otra de las cosas que tiene la psicoterapia es que nos enseña a escuchar, no a hablar. Nos enseña a escuchar, no a hablar, porque a veces, hermanos, siempre hablamos nosotros. Siempre hablamos, no paramos, siempre hablamos. Santo es el Señor. Yo tengo un refrán que no viene al caso, pero lo voy a decir. Dice, la lengua que mucho habla, poco conocimiento tiene. El mayor, yo se lo digo mucho a los candidatos, que el mejor profesor es el que aprende, no el que enseña. El que enseña no. Hoy tenemos mucho afán por aprender, por enseñar. Y no paramos de hablar, y de hablar. Y no escuchamos los problemas de la oveja, las necesidades del rebaño, de la iglesia. Es un tema muy complicado. Pues eso es lo que hace la psicoterapia. Nos enseña a escuchar. Así que tenemos que ser psicólogos y hacer psicoterapia. Otra de las cosas que hace la psicoterapia, que yo ya acabo. Otra cosa de las que hace la psicoterapia es que hace pensar. Hace pensar. Hoy en día queremos que la iglesia vaya como un cordero. Venga, vamos para aquí. Es imposible. Cuando hay una resistencia nos complicamos la vida. Pero bueno, ¿esto por qué? ¿Y esto por qué? A la oveja primero hay que hacerles pensar. ¿Cómo se hace pensar a una oveja? ¿Yo qué quiero? Que la oveja vaya de aquí a aquel lugar. Tengo que hacerle pensar cómo va a llegar a aquel lugar. Deja que la iglesia piense. Deja que los demás piensen. Si tu propósito es que la iglesia vaya allí, a aquel lugar, deja que la iglesia vaya allí. Deja que piense cómo va a ir. Uno de los temas que ha hablado el Paco es la manipulación. No debemos ser tan manipuladores. Tenemos que dejar que la iglesia piense. Y otra cosa que hace la psicoterapia es que cuando ha tenido esas facultades, ha realizado esas cosas, hace crecer. Eso es lo que hace la psicoterapia. Nosotros debemos de hacer crecer a la iglesia, a la oveja. Ese es nuestro deber. Si no, ¿para qué la alimentamos? El alimento hace crecer. Nuestro propósito, el propósito es que la oveja crezca. Que crezca en conocimiento, en anchura, en amor, en capacidades. No debemos tener a la iglesia o poner a la iglesia como si fuera un robot. No. Debemos darle margen. Bueno, pues eso. Eso es la psicoterapia. Debemos de entender y comprender en todos los ámbitos a la iglesia para poder
proveerla de lo que necesita, ni más ni menos. Para eso debemos utilizar la psicoterapia dentro de la psicología, porque tú ya eres un psicólogo. Así que necesitas hacer psicoterapia con la iglesia, psicoterapia con aquel gordo, psicoterapia con el ser, psicoterapia con el... Debes escucharlo. Debes de hacerlos crecer. Si no, pero claro, para eso hace falta una relación. Relación. Vale, pues seguimos. La formación. Ya no te he dicho ni que positivo. La formación, mira, pero pon esa, por favor. La formación, que es, no sé si es la quinta. La formación, la provisión, perdón, provisión. La provisión, la cuarta o la quinta. Me se han pasado los esquemas. Venga. La provisión. ¿Esta qué es? La provisión, la psicoterapia. Bueno, pues ahora viene la formación pastoral. Sí, está la provisión. Primero hemos hablado de la psicoterapia, ahora nos hace falta la formación pastoral. Tenemos que formarnos en lo pastoral. Y llegamos, que ya hemos hablado, llegamos a la bíblica del pastor. Llevamos a la bíblica del pastor. Estamos hablando de proveer, de la provisión. Necesitamos tener bíblica. La palabra siempre la comparamos con el pan, con el agua, ¿no? Es una forma de prever, es una provisión. El pan tierno, el pan glorioso, el pan del cielo, el agua del cielo. Necesitamos que las iglesias coman. Y el pastor es el que provee, dice la Biblia. Es el que Dios ha puesto para que provea a la iglesia por medio de la palabra. Y como tú entenderás, hermano, necesitamos bíblica. Necesitamos bíblica. El Paco no sé si ha hablado de que a veces tenemos mucha Biblia pero no entendemos. No entendemos. ¿Y sabes por qué eso, hermano? Porque no hemos estudiado. Todo lo que conocemos, lo conocemos de oídas. Y no es lo mismo conocer las cosas de oídas que tener las cosas estudiadas. ¿Sí o no? No es el mismo pan. No es el pan que tú saques del horno al pan que tengas que precalentar. No es lo mismo. Lo que tú escuchas es precalentado. Pero lo que tú elaboras, y es que a veces, hermanos, somos muy cómodos. Yo, gracias a Dios, a los de Córdoba no los conozco, pero a los de la campiña, a los candidatos de la campiña son estudiosos. Estoy muy orgulloso de ellos porque este examen lo han aprobado todos. Todo. Es una bendición, Paco. Lo han aprobado todos. Porque estudian los temas y estudian. Que Dios os bendiga mucho. Así que, hermanos, necesitamos la bíblica del pastor. Yo estoy con el Paco hoy porque ha predicado mucho de psicología pastoral. Yo digo, hermano, que la bíblica nos sirve para algo. Nos sirve porque es el pan que vamos a dar a la iglesia, a las ovejas. Hoy las iglesias están diferentes, como ha dicho el Paco. Están muy diferentes, muy diferentes. Y yo muchas veces digo, ¿por qué será? Y es que yo digo que la Biblia hay que aprenderla y darla de una forma sistemática. Y tú dirás, ¿para qué? Porque aprender y dar la bíblica sistemática nos va a dirigir a que las ovejas actúen de una forma especial.
no, le va a afectar a que actúen a que hagan una conducta superior. Nos van a hacer predicar o llevar el pan sistemático, le van a hacer a las ovejas que le hagan pensar sentimentalmente y le van a afectar en la voluntad. ¿Por qué están las iglesias así? Digo yo. Es porque no la enseñamos sistemáticamente. Le enseñamos cómo deben comportarse. Y eso es un error. ¿Sabes por qué? Porque no te puedes pasar del 1 al 3. Primero es el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, así. Y antes que enseñarles lo que deben de hacer, hay que enseñarles lo que no deben hacer. Primero lo que no deben, y cuando lo hagan, le enseñamos lo que deben. Pero para eso nos hace falta bíblica sistemática. Y sin más remedio, Paco, nos hace falta tener tanto uso de la palabra que tenemos que dominar la palabra en todo su esplendor. Y para ello, hermanos, nos hace falta algo muy especial. Hermanos, la siguiente, la hermenéutica. Nos hace falta sí, me parece que es la 5. Sí. Provisión hermenéutica. Sí. Nos hace falta esto, la hermenéutica. Conocer la palabra en todo su esplendor. Pero bueno, no lo vamos a descifrar, ¿vale? Porque nos vamos corriendo. Todo pastor que no tenga hermenéutica, hermano, no va a conocer bien la Escritura en todo su esplendor. Fundamentalmente tenemos que tener hermenéutica, porque tenemos que tener el pan fresco. Y sin hermenéutica, hermano, no vamos a tener nunca el pan fresco, hermano, porque tenemos que conocer la palabra en todos sus recovecos y sobre todo, hermano, en toda su originalidad, en toda su naturaleza, en todos sus conceptos. Hoy en día, hermano, se enseña la palabra muy tremendamente, hermano. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es simbolizar. Nos olvidamos de lo literal, de la gramática, nos olvidamos de todo, menos de simbolizar. ¿Por qué? Porque nos cuesta menos trabajo. Pero un pastor de hoy tiene que conocer la palabra en todo su esplendor, en todo. Así que el que quiera aprender, que aprenda hermenéutica. Ahí está. Tú buscas en el Google hermenéutica y te viene ahí, ¿vale? Bueno, pues pon la última diapositiva, que nos vamos ya. Yo ya sí, ya acabamos. Bueno, pues nos vamos al último tema, psicología pastoral, corrección. Hemos hablado de la dirección, hemos hablado de la provisión y tenemos que ir a la corrección. La corrección, ¿por qué? Por medio de la disciplina. En el capítulo 23 de los Salmos que hemos leído, en el verso, no sé si es en el 3, dice, con tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La Biblia dice, con tu vara y tu cayado me infundirán tormento. No. Con tu vara y tu cayado me infundirán sufrimiento. No. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso es lo que hay. Ni más ni menos.
El tema de la corrección es por medio de la disciplina. Así que vamos a hablar de la disciplina en el verso 23, que es el patrón de todos los pastoreos. No hay dos clases de pastoreos, hay uno solamente. Tenemos que tener eso muy claro. Y hay una forma de corregir, y es la disciplina. Pero tenemos que saber para qué es la disciplina. La disciplina es para curar. La disciplina es para bendecir. La disciplina no es para destruir. No, señor. Dos objetos tiene el pastor en la mano. La vara. Dios nos enseña cómo debemos de corregir. Y es por medio de esos dos utensilios. La vara. ¿Qué es la vara? La vara es la que le da el golpe. Sí, señor. Con todas las de la ley. El golpe a la hora exacta. ¿A qué oveja? A la oveja que tiene el brío. A la reverde. Claro que sí. A ese tipo de oveja. A la oveja que lucha constantemente sin cesar. Esa es la oveja que nunca ha tenido un encuentro con el lobo, ni le ha pegado un bocado, ni la ha desgarrado nunca. Que sigue con el brío y necesita la corrección de la vara. Yo de oveja no entiendo mucho, pero de caballo sí. Cuando tú a un potro joven lo sacas de, me perdonan la expresión, lo sacas de la cuadra, hermano, el potro retoza de una manera que es impresionante. Como el potro sea quinceno o tenga 2 añitos y lo sacas con la cuerda corta, no puedes aguantarlo. Y de vez en cuando tienes que darle un serretazo. Yo muchas veces salgo con una varilla y le doy. Y el caballo se corrige. Esa es la verdad. Así que la vara es para dar el golpe en su momento adecuado a esa clase de oveja. Sin embargo, el cayado es para la oveja que ha decidido anticiparse a todo. Ha decidido saber más que todas. Ha decidido adelantarse del rebaño, porque ha encontrado que no tiene miedo. Que no tiene miedo, que sabe de ir a los lugares, esos lugares, que está confiada, pero que ha tenido un encuentro con el lobo y le ha pegado un bocado y ha huido por el pánico y sin querer o queriendo, vamos a dejarlo, se ha enredado en una zarza. En una zarza, y ahora ¿sabes qué pasa? Que se ha enredado tanto que no puede salir. No puede salir. ¿Qué hacemos? ¿Le damos con la vara? No. A esa abeja hay que cogerla con el cayado y sacarla. En la disciplina, hermano, no podemos utilizar nuestros propios sentimientos. No, señor. Hay que utilizar lo que Dios otorga. Y existe la vara para darle a esas ovejas y existe el cayado para sacar a esas ovejas, hermano. Así es, no debemos de anticipar nuestros sentimientos a una disciplina. Te tengo que decir que ya acabamos, pastor, es responsable, ya acabamos. Te tengo que decir que tanto la justicia como la disciplina de Dios está ubicada sobre 4 bases fundamentales. Y no hay quien la revoque. Y Dios se utiliza para enseñarnos la justicia y la disciplina en cuatro segmentos. Y utiliza, y me perdonan la expresión, utilizan el lóbulo de la mujer para enseñar cómo debemos comportarnos, cómo debemos de actuar, qué sentimientos son los que deben de aflorar. Y es, 1, alberga. 2, protege. 3, alimenta. Y 4, reinserta. Cuando utilicemos esos 4 núcleos, esas 4 formas de
de actuar, vamos a actuar en la justicia de Dios. Vamos a actuar con una disciplina de Dios, porque la disciplina solamente sirve para curar, no para destruir. ¿De acuerdo? Destruimos cuando utilizamos nuestros propios deseos, nuestra propia mentalidad, nuestros propios prejuicios, nuestras propias maneras. No, Señor. Hay que quitar todo eso y poner Dios, a nadie lo echa fuera. Una, Dios al que disciplina protege. Protege. El hombre no. El hombre destruye. Dios alimenta. Aunque hayas pecado, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, yo te alimento. ¿Con qué te alimento? Por la palabra, por la bendición. Y sobre todo, Dios vuelve a reinsertar, que ese es el cometido de la disciplina, el cometido de Dios, volver a reinsertar. Bueno, pues lo que quiero decir, y acabo, es que estos puntos que hemos tratado tratan de la psicología pastoral, la psicología en el ambiente laboral pastoral. Así que, hermano, al lío y a trabajar para Dios. Y a trabajar para Dios. En el nombre de Jesús. Tenemos que saber que el rebaño es de Dios y no es nuestro. Ahí. Pues ya está.